Una noche del pasado otoño recibí la visita del señor don José Tavares Barlet. A sus primeras palabras adiviné de dónde venía, y cuando apenas conocía su nombre y nada que refiriese a su persona, ya me era muy simpático. Mi visitante hablaba el castellano sin el ceceo de los españoles de la península, con el dejo reposado y bondadoso de los hijos de Canarias. Y yo, que había sentido aquella manera de hablar tan dulce y halagadora en boca de mi madre del alma hasta el instante de su muerte, experimenté gran placer al encontrarme al lado del señor Tavares, deslizándose nuestra conversación sobre cosas de aquella tierra lejana en donde ambos hemos nacido, recordando costumbres y paisajes y nombres peculiares de la isla tinerfeña que no he tenido la suerte de volver a ver, por más que siempre he sentido y sentiré por ella y por todo el archipiélago gran amor y entusiasmo. Pero mi simpatía por el señor Tavares fue en aumento al enterarme de que él, lo mismo que yo, era un enamorado constante de la bella poesía. Y ya éramos francos amigos y compañeros, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, cuando, a ruegos míos, comenzó a leer el manuscrito de su poema, todavía inédito, La caza. Y entonces sí vi con admiración, con los ojos del alma, como entreabrirse los horizontes, surgiendo del fondo del mar la isla maravillosa del Teide, que venía hacia mi merced al caudal que iba manando de la fuente abundosa y transparente del poema, mezclado quizá con mis primeros recuerdos de mi infancia y con lo que yo había oído contar a mis padres de aquellas tierras benditas donde no hay víboras y de aquellos cielos de donde huyen las tempestades, que tiene aquellas playas salitrosas, negras y brilladoras, y aquellos molinos de viento esparcidos por doquier, que yo veré siempre con sus brazos larguísimos revolotear, cuyas sombras al pie de sus torres que parecían muy altas y que a veces se extendían y otras se acortaban entre sus revueltas infinitas. Durante su lectura me olvidé en absoluto de dónde me hallaba, de que me encontrase en Barcelona, en medio de una ciudad populosa, en una hora del anochecer en que venía a nosotros desde la calle el rumor de la gente. Parecíame encontrarme en medio de aquellas encantadoras comarcas que invocaba el bello sentir con sus vegetaciones ásperas, a la vez que enrojecidas con sus barrancos profundos, donde las lavas salidas de los cráteres de los volcanes habían dejado una estela de muerte. Y cuando llegó el señor Tavares al verso con el cual cierra su poema, sentí sinsabor de que hubiera acabado tan pronto. Lo escuchaba con tanto placer que, si me hubiese atrevido, le hubiese rogado que empezase de nuevo para disfrutar por segunda vez de una sabrosa lectura. Cántenle siempre a esa isla soberana, reverencienla en todas sus manifestaciones de vida y fortaleza. Estudien cada vez con más ahínco y detenimiento sus virtudes y sus aspiraciones íntimas. Revelen sus entrañas, tanto las espirituales, donde se alberga su conciencia, como las materiales, escudriñando en lo más recóndito de sus cuevas, que son páginas todavía no borradas del libro de la historia, reliquias santas del martirio y destrucción de una raza.
y canten enalteciendo las costumbres patriarcales de la tierra canaria. La hermosura y gentileza de sus hijos, la bravura de sus hijos, su amor al trabajo y al hogar, sus manifestaciones tradicionales, sus bailes y sus luchas primitivas de hombre cuerpo a cuerpo. Canten todo cuanto forme el carácter distintivo y sea latido de vida de ese pueblo. Y cántenlo siempre en lenguaje canario, en lenguaje propiamente canario, acogiendo con amor fervoroso todas aquellas palabras y giros de frases vivientes todavía en cualquier lugar de la isla, transmitidas hasta nosotros por labios de pasadas generaciones, aunque no se encuentren registradas en el diccionario oficial de la lengua castellana, contribuyendo a educar los espíritus a fin de que, en tiempo no muy lejano, reconozcan todos a ese pedazo de mundo, olvidado y menospreciado en medio del Atlántico, su vida propia como a las demás regiones naturales de España. Bueno, bienvenidos a todos. Hemos empezado con este texto. Es una grabación que hicimos hace bastantes años, en el 2005, celebrando el 160 aniversario del nacimiento de Ángel Guimerá. Y la voz es la de Gerardo Martín, que, bueno, lo citaremos porque él justamente estuvo en un grupo al que le dio nombre, el nombre de Ángel Guimerá también, que era de la ONCE, pero para todos los que hicimos teatro en los años 80 fue nuestro profesor de toda la vida de teatro. Empezamos con él casi todo. Bueno, yo soy Isabel Delgado. Primero quería agradecer la invitación a participar en estas jornadas conmemorativas y espero que sirva para que todos los chicharreros pues conozcan y valoren a este autor. En mi intervención me gustaría analizar cuál es la consideración que se le ha dado en Canarias a Ángel Guimerá. Yo la he titulado Ángel Guimerá, personaje ilustre de Santa Cruz, entre interrogantes. Entonces quiero ver cómo afecta, ¿no?, cómo ha sido reconocido y cómo ha afectado el haber escrito toda su obra en catalán. Me gustaría contarlo a través de anécdotas personales, reflexiones sobre una investigación que se hizo aquí en el teatro en su momento, conmemoraciones y homenajes que se han hecho en la isla a este autor. Es un recorrido personal donde relataré mi vinculación con Ángel Guimerá, con Barcelona y con este teatro que lleva su nombre. Yo tengo muy claro que mi paso por Barcelona fue lo que despertó el interés por Ángel Guimerá y creó un vínculo, una relación casi romántica con el autor, porque ambos sentimos pues la isla de Tenerife y Barcelona como nuestra casa. En 1990 yo me fui a Barcelona definitivamente a vivir y fíjense la locura que, aún teniendo un trabajo buenísimo y demás, me dio por seguir estudiando teatro o empezar a estudiar teatro en serio. Entonces allí fue donde me hice una profesional del teatro, estudiando primero interpretación y después dirección y dramaturgia en el Instituto del Teatro. En esos momentos Tenerife y Barcelona estaban hermanadas. Yo no sé si recuerdan que las dos victorias que el Tenerife, la goleada que le metió el Tenerife al Madrid, que hizo que el Barcelona ganara las ligas 2 veces consecutivas. Entonces, decir en esos momentos que eras de Tenerife, vamos, enseguida te tenían en cuenta. Curiosamente, también cuando entré en el instituto, estudié en profundidad al crítico Domingo Pérez Minic, que lo conocía solo de oídas, y por supuesto al dramaturgo Ángel Guimerá. Y mi sorpresa fue encontrarme que este autor, que para mí aquí era anticuado, ajeno e incluso irrelevante,
Allí lo representaban pues, las mejores compañías y los directores y dramaturgos más afamados, como Sergi Belbel, estaban montando de nuevo Ángel Guimerá. En esos días reclamar la vinculación de Ángel Guimerá tanto con Canarias era difícil, tanto aquí porque la gente lo conocía muy poco, como en Barcelona, porque muchos de ellos se negaban a decir que era canario. O sea, yo me he enfrentado a gente diciéndole que sí, que mirase y que viera que había nacido en Tenerife, porque ellos muchos ni lo sabían. Y es de entender porque, como decía Luis Afonso en su crónica literaria Guimerá y su tragedia Mar y Cielo, que escribió en 1891, leo: Ángel Guimerá nació en Santa Cruz de Tenerife. El más apasionado e intransigente de los catalanes no es catalán. Lo era su padre y lo es su apellido, pero su madre era isleña y él llegó a los 7 años, edad en que se trasladó su familia a Barcelona sin hablar más que castellano. Luego, hasta las cartas particulares las ha escrito en catalán. Bueno, imaginen lo que fue para mí pues todas esas representaciones que de repente empiezo a ver en la ciudad, ¿no? Recuerdo Maricel, y yo no estoy dándole al esto. Vamos a ver si... Vamos a la 2, por favor. Maricel era un espectáculo de Dagol Dagón. Es musical, pero está basado en una obra de Ángel Guimerá. Recuerdo perfectamente verla, pero varias veces, incluso el primer día que fui, el impacto, que no olvido donde estaba sentada, porque los que estudiábamos en teatro nos dejaban entrar gratis, pero nos ponían siempre en gallinero arriba, donde ni se veía. Y bueno, recuerdo venir y hablar con la gente del Socaén para que la trajeran a Canarias. El Guimerá todavía no estaba abierto, entonces el barco no cabía en el Leal. Era un lío porque no entraba. Y bueno, de todas maneras, nunca se ha representado en Canarias, que yo sepa, aunque desde ese momento hasta ahora se han hecho muchas versiones también en castellano. Y ahora mismo, por si hay algún programador, no digo nada, en la sala y lo tiene en cuenta, acaban de estrenar, Dagol Dagón acaba de estrenar una última versión, que ya llevan por toda España, no solo en catalán, ¿vale? Tampoco me olvido de otra representación que vi, la 3, que esta es de Sergi Belbel, La hija del mar, en el Teatro Romea en 1992. Para mí Belbel me daba clase y era un referente, y este montaje era maravilloso. Es un texto además que yo leo con mis alumnos de literatura en la Escuela de Actores porque es muy, muy significativo. Y tampoco me olvido de la escalera flotante del Teatro Llure cuando montó Tierra Baja. Esa no la pude ver porque llegué demasiado tarde y tampoco vi la versión moderna que hizo Rouget, pero esto es en Barcelona, esa imagen es mítica. Y bueno, y también recuerdo en esa época de actuar en la Plaza del Pi, al lado de la escultura como esa que hay de Ángel Guimerá, y el orgullo que sentí cuando la pusieron aquí, al lado del teatro. Esa es una escultura además que se conserva, la original, de donde se saca el molde, está en el Museo de Artes Escénicas del Instituto de Barcelona. Y bueno, saben que hay 3 réplicas, eso lo sabe todo el mundo, que hay una en Barcelona, otra en Vendrell, y la que se puso aquí, la de Barcelona, se inauguró en 1983 y fue el presidente de Canarias en ese momento, que era Jerónimo Saavedra. Después se inauguró la de Vendrell en el 86 y en el 91, en 1991, lo que era el círculo de amigos de Ángel Guimerá, que estaba precedido por José George Brull, pues, que es uno de los biógrafos de Ángel Guimerá, lo regaló a la ciudad. Estaba pensado ponerse aquí hasta que se le encontrara un sitio.
En 1995, justamente celebrando el 150 aniversario del nacimiento, se colocó la escultura y además se hizo un catálogo, que pasamos la imagen, un catálogo con todas las actividades que se hicieron, y fíjense, lleva los nombres de Santa Cruz de Tenerife, del Vendrell y de Barcelona, porque fue conjunto. Además, justamente José George Brull fue uno de los que logró que se hiciese ese hermanamiento entre las tres ciudades para poder celebrar este 150 aniversario. Mi paso por Barcelona también ayudó a que me llamaran para traducir un libro infantil, que es La pequeña historia de Ángel Guimerá. Ese libro se había editado en catalán en 1988, imagínense, pero se quería recuperar en el 95 para publicar también con la conmemoración, cosa que no ocurrió porque no se tramitó hasta en el 98, que el Organismo Autónomo de Cultura lo compra ya con la versión castellana para distribuirlo. Y después, bueno, el salto mortal fue que en 2003, cuando la Sinfónica, se inaugura el auditorio y entonces la Sinfónica deja el teatro, que hasta ese momento era la sede de la Sinfónica, y aquí ensayaban y hacían sus conciertos. Pues me llama el Organismo Autónomo de Cultura para comenzar una nueva etapa del Guimerá, porque hasta ese momento, por mucho que se quisiera, muchas veces se tenía que programar lunes y martes, porque después estaban los ensayos, la Sinfónica y el fin de semana también. Entonces era muy difícil programar el teatro. Hacíamos algunas cosas, o sea, hacían Silvia Palau en ese momento, hacía algunas cosas con el Cuyaj, aprovechando que actuaban el fin de semana, y entonces se los traía el lunes para acá. Imagínense, un lunes, no viene la gente el fin de semana, el lunes al teatro, pues era muy poco el público que se tenía. Entonces, para recuperar de alguna manera al público del espacio, nosotros hicimos un estudio que fue viendo toda la programación, una investigación, viendo lo que había pasado desde el 91 que se inauguraba hasta el 2003 en ese momento, que después se amplió hasta el 2010, y que es un libro que está ahí sin editar todavía, pero que bueno. Entonces, dentro de esa línea de trabajo nueva, en el 2004 y 2005 se decidió hacer, para, digamos, atraer al público al espacio, dos exposiciones. Una de ellas era una exposición histórica y se trajeron muchos documentos originales del ayuntamiento. La exposición empezaba como antes del Guimerá. ¿Qué teatro se hacía? ¿Dónde se hacía antes en la ciudad de que se hiciera el teatro? Y después se buscó todo el material de cuándo costó, quién lo construyó, un trabajo de archivo inmenso que estaba expuesto aquí, los libros de la programación anterior, en los años que terminan en el 62, todos esos libros que hay. Miles de cosas. La silla esta, algunas cosas que están aquí también se expusieron en ese momento. Un antiguo traje de los acomodadores que usaban antes. Bueno, se llenó el teatro de cosas. Esa fue la primera, y la segunda fue pues Ángel Guimerá. El teatro se llama Ángel Guimerá, pues habrá que contar quién era Ángel Guimerá. Esa exposición, lo que hizo es abrir una investigación para intentar buscar, como había pasado con la de historia, todo el material que encontrábamos. Y yo les voy a contar un poco, no hay mucho, pero les voy a contar un poco lo que encontramos. Lo primero que vimos en una edición, además de... a ver si lo tengo por aquí.
exacto, de Salvador Martín Montenegro, de La Laguna, que habla de las compañías de teatros profesionales en Canarias durante la primera década del siglo XX, encontramos pues las primeras compañías que habían representado a Ángel Guimerá, que coincide Ángel Guimerá y Galdós. ¿No? Las compañías traían repertorio de los dos autores. Pues la primera, que era la compañía de Manuel Espejo, representa al padre Juanico en 1899. Imagínense. Después una compañía que fue muy relevante en Canarias, que era la de Julia Cirera, ella volvió a representar ya en el 1901 esa misma obra, y además es la que representa Electra, que gracias a esa obra se le cambia el nombre a Las Palmas en ese momento al teatro y se le pone Pérez Galdós, por también el revuelo que supuso la representación de Electra, que bueno, que es histórica también. Y después hay muchas otras compañías. Yo les voy a poner aquí una fotito de alguien que seguro que alguno que estudie teatro recuerda. Digamos, a Enric Borràs haciendo de Manelic, que es una de las compañías de las muchas que llegó a Canarias representando obra de Guimerá. Sabemos por este autor de esta monografía que se representaron en Canarias Mar y Cielo, Tierra Baja, Agua que Corre y María Rosa. Después también encontramos un manuscrito en la biblioteca que lo vimos en el catálogo del 150 aniversario del nacimiento, que es puño letra de Ángel Guimerá, sigue en la biblioteca. Este no lo pudimos traer aquí porque no queríamos que se estropease. Está fechado en 1912 y se publicó en un suplemento ilustrado de la prensa el 27 de abril de 1912. Es una hoja doblada, escrita solo en la primera cara y guardada en un estuche de piel en la biblioteca. Otra de las cosas que encontramos fue una relieve en piedra conmemorativo del nacimiento del Guimerá. Este coincide con el cambio que se recoge en el acta del Pleno del Ayuntamiento del 22 de febrero de 1922, donde se cambia el nombre de la calle Canales por la calle Ángel Guimerá. La gente lo siguió llamando calle Canales. Por eso, hasta ahora, que después se tira, digamos, ese tramo de casas y se amplía la calle, no se reconoce ese nombre porque la gente, aunque le cambiaras el nombre, como sucede en otras calles de Santa Cruz, seguimos llamándola como se llamaba antiguamente. Pero la calle desde 1922 lleva el nombre de Ángel Guimerá. Y poco después se hace esa placa para colocarla en la puerta de la casa. No tengo fotos de esto, pero hay un acta también del ayuntamiento que es muy interesante porque nosotros pensábamos que el nombre del teatro se le había puesto mucho después de la muerte. Y justamente en el acta del ayuntamiento que digamos, aprueba el nombre del teatro es del 30 de julio de 1924. Él había muerto el 18 de julio, o sea que no tardó nada el ayuntamiento en ponerle el nombre al teatro. Después tenemos un documento el primer homenaje por su muerte. Se hizo en La Laguna. Fíjense que ahora lo que voy a decir, hasta el 95 no sucede en Santa Cruz, sino en La Laguna. Entonces, esto es un homenaje que se hizo en septiembre de 1924, que se titulaba Solemne homenaje de exaltación al eximio poeta y dramaturgo hijo de Tenerife, Ángel Guimerá, justamente el año que muere. Después hay un busto, había un busto que vamos a ver ahora, que estaba en el parque, que yo creo que no está. Yo lo he estado buscando y no lo he encontrado. Ese busto se colocó y se inauguró en las fiestas de mayo de 1961.
pero que sepamos, o están los almacenes o ha desaparecido. El único busto que queda de Ángel Guimerá justamente está en el Museo Municipal, que es este busto, junto a otros como Teobaldo Power y demás, que es el que está ahora mismo. Ese es de 1932. Después también encontramos, por ejemplo, que en 1974, cuando se cumplían los 50 años de su fallecimiento, se le pone el nombre a un colegio de educación de EGB en ese momento, que hoy existe todavía, y es el CEIP Ángel Guimerá de San Juan de la Rambla. También encontramos en los 80 un premio de teatro Ángel Guimerá que sacaba Caja Canaria, que se perdió también y que también dejo aquí en el aire por si a alguien se le ocurre volver a recuperarlo. No tenemos en este momento sino un premio de teatro, que es el de la Universidad de La Laguna, y hacen falta premios de autor, porque ahora mismo justamente la dramaturgia en Canarias está siendo potente. Este premio, por ejemplo, lo ganó José Chela, Fernando H. Guzmán, Cirilo Leal, Sabas Martín, o sea, los grandes. Después también lo nombré el grupo escénico Ángel Guimerá, que era de la ONCE y que estaba dirigido en esos momentos por Gerardo Martín. Y, digamos, el primer homenaje que se le hace en Canarias como reconocimiento a Ángel Guimerá, no porque se había muerto, sino porque había que hacérselo, que es diferente, se hace también en La Laguna. Y aquí tengo el catálogo que se hizo. Fíjense que la fecha de nacimiento está mal puesta. Le pusieron 47 en vez de 45. Pero es un catálogo muy bonito porque se hizo una exposición en ese momento. Ya les digo, es el primer homenaje, se hizo de mayo a junio de 1982. Fue una exposición retrospectiva donde había objetos personales, manuscritos de obras, vestuarios de algunas de sus puestas en escena, maquetas y decorados de su teatro, obras pictóricas con su figura. Eran recopilados del Museo de Artes Escénicas de Barcelona, pero también de la Casa Guimerá de Vendrell, y también algunos recopilados de aquí, de gente de Santa Cruz, que tenía cosas también. El alcalde de La Laguna en ese momento era Pedro González. Es la primera vez que los fondos del Museo Ángel Guimerá salían de allí, de Cataluña. O sea, es la primera vez que salen para traerlos aquí. Domingo Pérez Minic participó en la inauguración de ese acto y recordó que Ángel Guimerá, como otro literato canario ilustre, Benito Pérez Galdós, se había frustrado históricamente al no concedérsele el premio Nobel, para el que fue firmemente candidato cuando se habló de reconocer las literaturas de minorías. Y él decía, literal, por una serie de manejos de la Real Academia Española. Después, otra de las cosas que encontramos fue... ya esto es en el 87. Esto es un libreto de una obra. Esta fue publicada en el 91, este texto, que era un guión de Zenaido Hernández, que se había representado en el festival del grupo folclórico Los Majuelos, que era muy importante ese festival antes, y entonces habían hecho como este texto que se llama así, una visita imposible, homenaje al poeta y dramaturgo tinerfeño Ángel Guimerá. Fue estrenado en el 87 en el Teatro Guimerá, después en el 88 se estrenó en Las Palmas y en el 91 se hace la reposición que queda reflejada en este libreto con el texto y con otros escritos de Domingo Pérez Minic, José Rodríguez Ramírez y Carmen Rosa Feble. Los actores son también de aquí reconocidos por todos, que eran, imagínense, Francis del Rosario, Ernesto Galván y Manuel Rodríguez el Palmero, que eran del Círculo de Bellas Artes.
Después encontramos también este busto pequeño que estaba, donde lo encontró Leandro, en los cajones del despachito que tenía el conserje del teatro, que este fue traído en el 95 del Vendrell, fue entregado aquí al ayuntamiento. Bueno, pues con todo esto decidimos que lo que se tenía que hacer era conmemorar, ya que estábamos en el 2005, conmemorar el nacimiento de Guimerá. ¿Y qué hicimos? Pues primero subir a la web, que teníamos web, por primera vez el teatro tenía web, toda una biografía extensa de Ángel Guimerá, de los estudios, con algunos poemas dedicados a su hermano y demás que estaban en castellano. Intentando pues traernos para acá, digamos, lo que poco que podíamos traer de Ángel Guimerá escrito en castellano. Y lo que hicimos fue reproducir el despacho de la calle Petrichol, donde él vivió, donde se escribía, y hicimos en el foyer de arriba, utilizamos el fondo para reproducir ese espacio. Subimos los taburetes estos y los pusimos allí, de manera que la gente se sentaba y escuchaba esto que han oído ustedes ahora, y un poema al Teide dedicado a su hermano Julio cuando muere, que también estaba escrito en castellano. Entonces se reprodujo, bueno, la foto de María Guerrero que tenía en el despacho y una figurita que no aparece, lástima, que se hizo, bueno, la encargamos. Estaba hecha en papel maché, era una maravilla, y que estuvo aquí hasta que no sabemos qué pasó con ella. Espero que no se haya ido a la basura y alguien la conserve en su casa. Todo eso lo sacamos de un libro que además también habíamos... pásamela... pusimos el relieve de la casa, lo pusimos aquí delante, con esa foto del entierro detrás, muy impresionante. Entonces también daba para hablar, cuando la gente entraba decía, ¿y esto? Pues este es el entierro de Ángel Guimerá en Barcelona, agüita. Y ya les digo que todo esto lo sacamos de un libro que se editó también en el 95, pero en Barcelona, pues sobre Ángel Guimerá. Bueno, solo decirle que para la reunión esta, la charla esta que estamos dando, o el encuentro este que estamos haciendo, yo me dediqué a hacer una última revisión para ver cómo estaban las cosas ahora, porque hablamos de lo contemporáneo. Y entré en el BICA, ¿no? La Red de Bibliotecas de Canarias. Vale, pues encontré 10 obras de Ángel Guimerá solamente, de las 40 y pico que tiene. Es verdad que traducidas solo hay unas 20, pero de esas solo hay 10 y además no están repartidas, sino están aquí en Santa Cruz, en la biblioteca municipal. Y fíjense que son obras editadas de 1898 a 1924, las antiguas, las primeras. Después sí que encontré 3 libros, dos libros que voy a enseñar la foto. Estos 3 que les voy a decir ahora están publicados, los 2 primeros publicados aquí, y el otro, aunque están publicados en Madrid, está, digamos, hecho aquí en Canarias. Este primero es Ángel Guimerá, Canario Ilustre, poeta de Cataluña, de, por supuesto, José George Brull. Está editado además por las ediciones Goya, la librería Goya famosa aquí. Después está el otro texto, que es la obra dramática de Ángel Guimerá. Si lo saltamos aquí. Bueno, esta es la obra dramática, pues el otro que viene a continuación. ¿No tienes más diapositivas? Pues te falta. Vale, bueno, es otro libro marroncito, muy bonito, que es este que les digo, Canario Ilustre. Y después hay un tercero que no tenía imágenes, que es la presencia en Tenerife, presencia de Tenerife en la poesía de Guimerá, de Josep Merac,
que este también es muy usado para hablar del autor. Esto está hecho por el patronato de la Casa de Colón. Bueno, y después también hay una brevísima nota sobre Guimerá en el Canary Wiki, que la última revisión fue del 28 de febrero del 2023, y a ver si le meten algo más, porque es como muy escasa. Bueno, total, conclusión. Yo, independientemente de que este año se celebre la gala de los premios Mac en Tenerife y que se recuerde la figura de Ángel Guimerá y todo esto, que va a ser importante sin duda, yo creo que se necesita un cambio radical de los planteamientos si queremos reconocer como nuestro a un autor como Ángel Guimerá, que fuera de las fronteras de Cataluña, porque allí está claramente reconocido. Como hemos visto, Ángel Guimerá es un autor alabado en Cataluña, justamente porque escribe en catalán y no traduce sus propias obras. Saben que él se negó a traducir su teatro y se lo dejó traducir a otro. Y en Canarias, sin embargo, es solo el nombre de un teatro, de momento, que justamente por lo mismo, por no escribir en castellano, es un auténtico desconocido. Quizás nuestra única forma de manejar a Guimerá, el medio canario, sería traducir de nuevo toda su obra completa al español, teatro, poesía y narrativa, y algunas de las últimas obras críticas y biográficas que se han escrito en catalán. Y además se me ocurren otras cosas. Por ejemplo, colocar los bustos y las cosas que había en la ciudad en su sitio, o donde corresponda, pero que cuando uno pase no tenga que venir aquí al teatro para ver a Ángel Guimerá. Recuperar el premio Guimerá, ya lo dije, un premio de teatro en la ciudad sería súper importante. Incluirlos en los currículos de literatura canaria. Yo estuve buscando y en bachiller tienes todo un capítulo del realismo y Galdós, pero no aparece citado Ángel Guimerá. Traer la itinerancia que ya te comenté, una obra, una exposición que están haciendo en el Museo de Artes Escénicas y en el Instituto, que justamente es muy significativo porque ilustra la trayectoria internacional de Ángel Guimerá desde que se estrenó en Madrid por María Guerrero hasta Jinkyo, que este mundo polvoriento de 1924, que es una película japonesa de tierra baja. Y bueno, pues podría, aunque está ahí en septiembre y sabemos que el teatro va a estar cerrado el próximo año, pues qué menos que traer la exposición y tenerla aquí para conmemorar también el nacimiento el próximo año. Programar Maricel, por favor, yo la quiero ver otra vez. Y otras obras que se pueden hacer, que seguramente que este año saldrán algunas obras más de Ángel Guimerá. Y después, yo te tiro la pelota que tú vas a hablar ahora. Una línea de investigación canaria sobre el autor que, al igual que se ha hecho con Galdós en Las Palmas, porque como decía Luis Afonso, y termino, vino de Canarias el poeta español más catalán y más catalanista, de igual suerte que de Canarias vino el más madrileño de los novelistas españoles. Perdón porque se me olvidó coger las gafas y agradezco, voy a dedicar a lo mejor un minutito a esa propuesta que has lanzado, esa pelota que has lanzado. Mi nombre es José Antonio Ramos Arteaga, Pepe, y soy profesor de literatura española especializado fundamentalmente en teatro y recuperación documental del teatro, fundamentalmente, desde el siglo XVI hasta el XIX. Y en este caso sí que llevamos muchísimo tiempo intentando recuperar el teatro del siglo XIX a los autores, pero también las condiciones en las que esas obras se representaron y la relación con la sociedad que las vio y que las consumió. Y también, por supuesto, desde todo el siglo XIX canario, que está abandonado. No nos pidas que vayamos a Guimerá cuando todavía los autores canarios tenemos que recuperarlo, y que hay una corriente también nacionalista de teatro canario importante que sufrió problemas con la censura, incluso en Madrid. Entonces, yo la noto
y se lo comentaré a los compañeros, pero ahora lo fundamental es recuperar precisamente la documentación teatral canaria, de crítica, de autoría, de productora, de directoras de escena, de productoras de compañía. Estamos haciendo además precisamente visibilizando ese papel. Pero a mí me ha tocado el patito feo, por lo menos traigo una cosa que los puede entretener mientras yo le doy la cháchara sobre mi tema, que puede complementar en parte la charla de esta tarde sobre literatura, aunque no va sobre la obra de Guimerá, sino precisamente sobre una pregunta que me hice en su momento. Mi relación con Guimerá viene precisamente porque hice una pequeña biografía para unas fichas de teatro, después porque fue el Colegio Montessori, y quiero reivindicarlo aquí, el único colectivo, gracias al MAE, a José Antonio Castro, que empezó a ponerle el sombrero. No era un sombrero de copa, era un sombrero de paja, el que se le ponía, y venía todo el colegio y leíamos cosas de Guimerá. Estoy hablando desde los años 90, cuando todavía había un olvido generalizado. Todo un colegio reivindicaba el Día Mundial del Teatro y se leía el manifiesto precisamente allí. Y también mi relación precisamente con esta preocupación por el teatro del 19 y de principios del 20, que es un teatro muy olvidado. En primer lugar, voy a justificar por qué está olvidado. ¿Por qué está olvidado? Cuando uno se acerca a las obras, y estoy incluyendo también aquí muchas de las obras de Guimerá, sobre todo las tragedias y los melodramas, uno se da cuenta de que es muy difícil traerla al público actual. En primer lugar, porque las tramas están muy vinculadas a un movimiento que generó tramas muy interesantes, pero que está basada en algo que estéticamente nosotros ya no soportamos en teatro, que es el tremendismo. Yo les pongo solamente un ejemplo. Nuestro querido Ángel Cánova y Delia Vivó estrenaron a La Malquerida aquí, en el momento crucial en el que sacaba la escopeta para matar. La gente que estaba en el teatro, en lugar de vivir ese momento como un momento dramático, empezó a reírse a carcajadas como si estuviera viendo una comedia. Y eso pasaría, por ejemplo, cuando ves a alguien coger un tridente y matar a tu futuro marido en la Hija del Mar, ¿no? O cuando ves piratas, secuestros, cosas, hijas que surgen de la nada, gente que saca la navaja cada 2 por 3 para matar. Es decir, hay elementos que son del tremendismo romántico y que ya son muy complicados traerlos, salvo que sea un rescate arqueológico. Ahora, también hay otro elemento que lastra un poco las obras, y es que tanto Guimerá como estos autores que nosotros estamos estudiando en Canarias y que son contemporáneos, han pasado por el modernismo. El modernismo dota de mayor calidad literaria esas tramas del romanticismo, dota de mayor calidad literaria, y por eso esas obras tienen un valor literario importante, pero también añade al tremendismo el verbalismo, el exceso, porque era un teatro que estaba vinculado al divo, estaba vinculado al director de la compañía, que en muchas ocasiones hacía el primer papel y la primera dama. Y hay que recordar que cuando se hacían las reuniones de lectura de papel, lo que menos importaba en muchas ocasiones era el argumento del libro, de la obra. Lo que importaba es cuántas líneas tenía cada cual. Y si la dama decía, yo no cierro, o yo no hago un gesto dramático, o aquí el público no se va a levantar y va a aplaudirme, pues yo aquí no apuesto por esta obra. Incluso se miraban, por eso ustedes cuando ven esas obras se encuentran que tienen unas acotaciones extremadamente minuciosas. Y es porque el primer actor y la primera actriz tienen que estar delante, en proscenio. Y tienes que colocarlos para que ellos en los momentos estelares estén delante. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que estas obras tengan un enorme valor literario, pero que desde el punto de vista dramatúrgico haya que hacer un esfuerzo muy importante para actualizarlas para el gusto, salvo que ya les digo sea un rescate de carácter arqueológico. Esto lo he hablado mucho con mi querido amigo Francesc Masip, que es una persona, uno de los grandes del teatro catalán, y precisamente como los dos somos somos medievalistas, lo hablábamos precisamente con respecto a las tragedias históricas ambientadas en la Edad Media de Ángel Guimerá, y es que era
muy complicado porque aquello era una ficción, pero una ficción además que realmente no nos ayudaba a entender la Edad Media precisamente. Entonces, claro, ese es uno de los problemas que tenemos, pero ese no era el problema que quería comentarles, porque ya me imagino que esta tarde saldrán los espadas a defender a don Ángel Guimerá en ese sentido y el valor de sus textos, pero sí me interesó una cosa que me llamó mucho la atención. En primer lugar, y que tiene que ver con otros actos de este ciclo, por eso yo creo que esta intervención más bien puede servir un poco de eje o de bisagra entre algunas de las participaciones. Y es por qué interesó tanto Ángel Guimerá a los fascismos y a las vanguardias. Es decir, ¿qué interés pudo tener, por ejemplo, que nada más y nada menos que a Erwin Piscator lo hicieran venir de Alemania en plena guerra civil a Barcelona para ofrecerle, mal que bien, alguna cosa que tuviera que ver con Guimerá o con alguna obra catalana que pudiera servir de teatro de guerrilla, de teatro de guerrillero? Ahora les contaré el contexto. Y por qué la última gran obra de la cineasta Leni Riefenstahl, que creo que la van se va precisamente a proyectar aquí, que no se estrena, no era la película de nazi, como dice mucha gente, porque se estrena en el 54, lo que pasa es que empieza a rodarse en el 33, ¿por qué esa obra o esa adaptación que se hace a partir de la obra atrajo tanto a los nazis hasta el punto de que recibiera Leni Riefenstahl el encargo de montarla y que luego se interrumpió? O sea, se iba a terminar en el año 44, todo esto lo sabemos porque Marco da Costa ha hecho un libro precioso que se llama Las películas del Tercer Reich, donde analiza precisamente este episodio, ¿no? Y se iba a estrenar, lo que pasa que el problema con el frente ruso hizo que Goebbels no diera los fondos suficientes para terminar la película y se hizo a trancas y barrancas con la propia Leni de protagonista de la película, ¿no? De protagonista femenina, de Marta. Claro, esa es una pregunta que me llama mucho la atención porque aborda uno de los aspectos fundamentales y es cómo el teatro, aparte de ser un texto y aparte de ser un espectáculo muy concreto de consumo efímero, pero cómo también se articula con procesos de larga duración, ¿no? Con procesos históricos en los que el teatro era muy importante. En el caso del fascismo, la fascinación que tienen por Tierra Baja, o parte del nazismo, perdón, o los totalitarismos por Tierra Baja, tiene que ver con una cosa que digo que la clave la encontré precisamente en Víctor Kemperer. Víctor Kemperer es un judío que se casa con una alemana muy aria y por tanto queda como trabajador esclavo en el Berlín de la época. Y era filólogo, por supuesto hermano de Kemperer, el director de orquesta, ¿no? Entonces Víctor lo que hace es, para no volverse loco en esa situación de agresividad, estudia cómo construye el nazismo su mitología. Y lo hace a través de un libro precioso que se llama Lengui Tertii Imperii, la lengua del Tercer Reich o del Tercer Imperio. Y analiza cómo desde el punto de vista estético, musical, dramático, escénico, etcétera, cómo los nazis construyeron su mitología. Y claro, ahí me di cuenta que Tierra Baja, en parte, como heredera de ese romanticismo que fue muy aprovechado por los nacionalismos incipientes del 19, porque ahí es donde hay que situar precisamente la figura de Guimerá. Los nacionalismos surgen fundamentalmente en el 19, en la Europa del 19, en la necesidad de crear un mito de los orígenes, pues recrean una serie de episodios en los que se marca, por así decirlo, lo que es puro y genealógicamente rescatable de tu identidad y lo que hay que expulsar de esa identidad. Los nacionalismos, recuerden que tienen esta faceta un poco paradójica de ser muy importantes a la hora de recuperar señas de identidad olvidadas, pero por otro lado tienen un potencial excluyente muy importante, ¿de acuerdo? Esto es lo que llama la atención al nazismo de Tierra Baja, porque Tierra Baja plantea precisamente dos cosas que son comunes
tanto en las obras, porque yo cuando leo las obras de Guimerá, y afortunadamente se pueden consultar, aunque no sean las bibliotecas, en el portal Hispana del Ministerio, están todas esas ediciones de los años 10, de los años 20, etcétera, pueden consultar todas esas obras y se pueden leer. Entonces, las obras de Guimerá yo las dividiría en dos grandes grupos, las urbanas y las rurales, por llamarlo de alguna manera, y en las dos aparece el elemento de clase. Pero mientras que en las rurales y en las que están más vinculadas, el elemento de clase está vinculado también a una cuestión de agricultores y pastores, o de, como se decía antiguamente, entre los que se dedicaban, estaban sedentarios y los que estaban siempre nómadas, esa vieja cosa de la antropología decimonónica, pues en Guimerá eso fue lo que atrajo fundamentalmente, la idea de que lo bajo, la gente que se asienta, la gente que cultiva, la gente que crea pueblos y comunidades complejas y que por tanto crea riqueza y diferencia, pues son malos, son todos malos, ahí está la degradación, ahí está la burguesía, mientras que lo que está fuera, lo que está en lo alto, lo que está en las montañas, lo que vive de enfrentarse a la naturaleza, pero también vivir con ella, esta especie de mito del hombre salvaje y natural en el sentido positivo del término, eso lo recupera el romanticismo de manera muy diluida, pero es precisamente una de las bases del hombre nuevo, cuidado, tanto de Mussolini como de Hitler, como en el caso español, de José Antonio Primo de Rivera con el hombre nuevo de la Falange. Esta especie de hombre que sale a las montañas y se dedica a hacer, bueno, serían, con perdón si hay alguien aquí que hace ese tipo de cosas, los que van a hacer los trial urban, yo no sé qué, que suben y van del Teide a la costa y hacen 20 ejercicios y se lanzan ahí y que llegan todos derrotados y manchados. Bueno, pues ese es el hombre nuevo, ¿no? El gym, ¿no? El fitness one. Bueno, pues eso es precisamente ese hombre nuevo basado en lo físico, basado en la relación brutal con la naturaleza. Nada tiene que ver con el afeminado vinculado a la ciudad, a las relaciones, a la hipocresía social. Allí todo se resuelve a navajazo o con un tridente o con lo que fuere. O sea, allí no había estado de la ley y del derecho, sino que cuando María Rosa decide o la otra lo decide, tridente en mano se carga a la persona y ya pasa. Bien, eso es que atrae mucho, porque tiene que ver con esa ideología, y eso es lo que atrae precisamente de la obra, no solo de Guimerá, sino de muchos autores de la época que reivindicaban precisamente esa mirada. Pero lo que me llamaba más la atención, eso ya está bastante conocido, porque todo lo que ha sido la trayectoria de Tiefland, tanto editorial, etcétera, es muy conocido. También busqué en la censura franquista. Las obras de Guimerá no sufrieron gran problema en la censura, incluso se representaron en catalán sin ningún problema, porque aparece las sesiones dadas, por lo menos en el archivo publicado, ¿no? No sé si hubo alguno. Pero me interesaba el otro lado. El otro lado es mucho más fascinante, porque el otro lado es que de repente, y me baso ahora ya no en tierra baja, sino en otra cosa muy pequeñita, y que creo que eso sí que es de una enorme modernidad, y que si se pudiera extraer también de las obras grandes también sería muy interesante, que son los monólogos dramáticos. Los monólogos, ahí Guimerá se convierte en un gran moderno, es decir, deja un poco, no digo ahora que estemos ante Samuel Beckett, pero se convierte en una persona moderna. Yo les voy es la única sorpresa que les traigo porque no tengo, miren, me voy a centrar en Mestre Oleguer, que es, evidentemente, hay alguien que está asintiendo en la sala y es porque conoce perfectamente qué fue Mestre Oleguer. En primer lugar, fue un fracaso absoluto la primera vez, pero luego cuando se lo dieron a Borrás lo convirtió prácticamente en su seña de identidad. Pero también se convirtió en el discurso por excelencia. Es decir, estamos hablando de una obra de finales del 19 que de repente llega a diciembre del 36 con la CNT ocupando Barcelona, con todo el antifascismo reuniéndose en Barcelona, y se van a ver Mestre Oleguer. Eso era una cosa que me decía, aquí hay algo, aquí está pasando algo importante. Y es la parte de Guimerá que yo creo que debería también fijarse y rescatarse, porque la otra es muy similar a la de otros autores, con la grandeza de que seguramente su escritura es superior.
pero teatralmente no deja de ser uno más, un dramaturgo más dentro de esas corrientes romanticistas, modernistas de finales del XIX. Pero en este tipo de cosas es donde él brilla, y sobre todo en lo que le llamó mucho la atención al lado contrario de los totalitarismos fascistas, que fue precisamente al anarquismo catalán. El anarquismo catalán, claro, hay que recordar que Anselmo Lorenzo, el gran anarquista, creador de la idea de que la lectura, pero sobre todo el teatro, era fundamental en las labores educativas del anarquismo, Anselmo Lorenzo creó toda una idea de los ateneos libertarios en el que hubiera grupos de teatro. O sea, el teatro aficionado en Cataluña debe mucho precisamente a las distintas federaciones anarquistas e incluso en un momento determinado también a la UGT, que creó su propia sección teatral, etc. Entonces, ellos se encontraban con que ese Guimerá de las cumbres, los mares, los piratas y los reyes godos y los no visigodos y hasta los carolingios, pues poco podía dar. Pero tenían un Guimerá fascinante. Bueno, la Valdirona, por ejemplo, o la farsa. Es decir, un Guimerá que cuando se metía en la ciudad, cuando abandonaba esos ámbitos un poco extravagantes del pasado nostálgico medievalizante o de la contemporaneidad, pero llevada a espacios no urbanos, pues ahí la cosa pues no les interesaba tanto, porque ahí brillaba más el drama amoroso y toda esa tragedia de tridentes y navajas. Sin embargo, cuando él refleja la vida cotidiana, nos encontramos con un panorama digno de Balzac. Nos encontramos gente que desahucia. Nos encontramos a propietarios que desahucian, usureros, gente que se queda en el paro, maestros que montan escuelas humildes para enseñar a la gente pobre. Modelos así como de que tú dices, Dios, qué riquísimo, y sobre todo la lucha de clase. Ahí es muy curioso porque, bueno, Isabel nos acaba de enseñar el despacho, y el despacho no era precisamente el de Kropotkin, el despacho era un señor burgués de la Barcelona, no muy bien asentado. No, o sea, ahí no podemos discutirlo. Sin embargo, como vio que la comedia le permitía abordar esta urbe tan convulsiva como era la Barcelona industrial de la época, ¿qué decide? Pues intentar reflejar algunos episodios de calle, casi, como diríamos, en nivel de calle. Y ahí nos encontramos pues personajes, bueno, celestinescos, la Valdirona es uno de ellos, personajes que, plantean una... A mí me encantaría que se recuperara ese teatro, porque ese teatro fue el que le fascinó a los anarquistas. Y entre ellos, sobre todo, Mestre Oleguer. ¿Por qué? Y ahora se los voy a pasar para que la tengan. Esta es una edición precisamente de una colección muy popular. Es mía, que conste. Pero vean cómo la guardo y la cuido, porque hay que cuidarla. Así que no me la doblen ni nada, la paso. La pueden oler, hasta ahí la pueden oler, pero poco más. Pero es muy interesante porque esta obra no está traducida a castellano. Es un libreto, pero... y aquí tienen toda la lista de obras que circulaban. Es decir, para el público en general en Cataluña era muy fácil acceder al teatro de Guimerá, porque era barato y porque estaba en este tipo de ediciones muy sencillitas que se podían comprar, y por eso tenemos que todos los colectivos catalanes de la época de alguna u otra vez tocaron a Guimerá, sobre todo la farsa, etcétera, porque hablaba precisamente de todo el juego democrático, el juego de los votos, y claro, les interesaba muchísimo ese teatro. Pero claro, ¿por qué me interesa Mestre Oleguer? Por lo siguiente. Venga, vayan pasándolo y no me lo birlen, que conste. Bien. Bueno, me lo pueden birlar si quieren, si es por una buena causa. Yo les voy a mandar... Miren, este es el libro que citaba Isabel antes, maravilloso, pero les voy a citar, solo les voy a leer el argumento y ustedes, y además lo voy a leer como le leería a alguien en el siglo XIX, porque claro, una obra de 1897 y por tanto me puedo permitir ese lujo, ¿no? En una barricada, en el barrio de la Ribera de Barcelona, corre el año 1714, durante el sitio establecido por Felipe V a finales de la Guerra de Secesión.
otro de esos momentos, como la Edad Media, fundamentales en el discurso nacionalista catalán. Maestro Oleguer, constructor de carros, recuerda la advertencia que hizo a Ramón tiempo atrás, previniéndolo de los castellanos. Ahora empieza lo bueno. Ahora Ramón está muerto cerca de él. Maestro Oleguer ha acabado las balas, registra los bolsillos de los muertos y no les encuentra más. Se sienta a comer una hogaza de pan seco. Oye el rumor de unos pasos, cree que son los suyos y sube a la barricada, pero son las tropas enemigas que le disparan y lo hieren. Recuerda entonces cómo los felipistas mataron a sangre fría a su mujer y a sus hijos. A través de la barricada ve al causante de su desgracia. Carga el fusil con un rosario, ahora ya esto ya es el elemento ya transgresor. Carga, ahora pasó al modo objetivo. Carga el fusil con un rosario de plata, dispara, que era el último recuerdo de su esposa. Afina bien la puntería y dispara. Ha acertado de lleno a la cara del enemigo, lo ha herido de muerte. Es ahora él quien cae y expira al grito de ¡fuera ladrones! ¡Viva la libertad de Cataluña! Mientras que los soldados de Felipe V toman la barricada. Esto es un monólogo. Ya ustedes verán. No, lo mío era la lectura de un simple argumento. Pero ustedes verán aquí todo. O sea, claro, Borràs dice esto es una maravilla, esto es un lujo para cualquier actor. El rosario, bueno, y lo del rosario de plata, en primera línea, el único recuerdo de la mujer, sirve de bala para matar al malo. Bueno. Yo no quiero ni imaginarme cómo montar esto. Pero era un texto que hablaba precisamente, claro, en el año 36, Barcelona está en esta situación. Está en situación de barricada, está en situación de los sublevados franquistas, que están generando estamos en los primeros meses de la guerra civil, y los grupos empiezan a crear todo un sistema de guerrilla teatral. Miguel Hernández escribió para ello, Rafael Dieste, Rafael Alberti, hay un teatro de guerrilla, y en el otro lado también, que conste, en el lado franquista o en el lado sublevado también, todavía no era franquista. ¿Y qué hace la CNT y qué hace la profesión teatral catalana? Invita nada más y nada menos que a Edwin Piscator para que venga de Berlín. Estamos todavía en el año 36, todavía, pero Piscator ya estaba... no, de Berlín creo que ya no estaba, porque tiene que huir, pero viene a Barcelona y durante 10 o 11 días está en Barcelona. Esto lo explica muy bien Marcelino Jiménez León, ¿no? En un trabajo de recopilación de fuentes hemerográficas. Y claro, Piscator dice, vamos a llevarlo por aquí porque queremos que haga usted algo y que nos monte algo. Y como muestra lo llevan a un espectáculo en el que hay unas jotas con carácter político, algunas cuestiones del folclore adaptadas a la pugna bélica y, por supuesto, el monólogo de Maestro Oleguer. Tierra Baja, exacto. No, exacto, no, pero es que él ya conocía Tierra Baja, que había servido para el bando contrario. Entonces ya Piscator venía con pero cuando le enseñaron esta obrita, o sea, hicieron una pequeña muestra de la obrita en un acto conjunto que hizo la CNT y la OGT para mostrarle esto. Y claro, él cuando vio esta obra, porque ellos decían, a ver, hay barricadas, me sacrifico, o sea, todo lo que es el contexto externo estaba muy bien, pero el contexto ideológico estaba en las antípodas, básicamente de lo que pensaba Piscator, o sea, estaba completamente en las antípodas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Piscator se queda asombrado precisamente del monólogo que le muestran y efectivamente dice esas palabras, y es que no, esto no es revolucionario, más bien es contrarrevolucionario, y decepciona en parte la integración. Pero a mí, claro, ese es un dictamen
que me viene muy bien para cerrar, porque tampoco quiero extenderme mucho, y luego si quieren podemos hablar, para lanzar una mirada hacia esta actualidad o no de Guimerá. Piscat, o sea, el teatro de Guimerá sobrevive, y sobrevive mucho, fundamentalmente porque hay un público que le gusta ese tipo de teatro. Un tipo de teatro bien construido, un tipo de teatro con una arquitectura teatral estupenda, una dicción que puede resultar muy artificiosa y efectivamente un mundo evocador, etcétera, etcétera. Y ahí puede captar. Pero claro, el mundo de los años, ahora se lo estaba comentando antes a Conchita, el mundo en el que se mueve Guimerá es el mismo mundo en el que se está empezando a mover ya también Valle Inclán, el de las comedias bárbaras de Valle Inclán, que también hay rural y también hay una serie de tridentes, cuchillos y demás por todos lados. Pero ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Evidentemente que por un lado iba el gusto de la época, el gusto del espectador, y por otro lado iba efectivamente las líneas o la evolución de las dramaturgias. Y en ese sentido estaban en clara falta de sintonía. Piscator cuando llega dice, a ver si esto es 19. Esto básicamente es siglo XIX, esto no me está ofreciendo, o sea, esto no está ni siquiera en la dicción. Hay que recordar que en esta época está ya, o sea, que no hubo un Guimerá simbolista en el sentido estético del término. Hubo un Guimerá que usa símbolos, pero al estilo modernista, no al estilo simbolista. Entonces, o sea, él como que hubo un parón y lo que nos encontramos, sin embargo, lo más importante, y a mi parecer creo que es lo que hay que destacar, es que para mucha gente, sobre todo gente de la clase popular, gente que veía sobre todo aquellas obras en las que los buenos ganaban o por lo menos los buenos se vengaban. Era una forma de reapropiación y de realimentación de que la justicia podía existir. Yo creo que esa es la nota principal y lo más moderno de Guimerá, y es que para un pobre asalariado o una pobre mujer o un joven con aspiraciones pero sin posible, en la Barcelona de los años 10, 20, que se estaba buscando la vida en una ciudad muy agresiva, donde los patrones tenían su propia policía que mataba a todos los obreros que se ponían en contra. Los obreros habían tenido que crear un ejército alternativo, donde aquello era el Far West, dicho mal y pronto. Las obras de Guimerá introducían un elemento de justicia divina, de que los buenos salen y que los malos van a recibir su justo castigo, o bien con un tridente, con un navajazo, o bien con un abandono o con cualquier otra cosa. Entonces ahí yo creo que eso fue lo que alimentó muchísimo la lectura que hicieron los anarquistas de las obras de Guimerá, y que yo creo que ese sí que es un rasgo de modernidad. Y ahora sí cierro, porque en este mundo en el que estamos viviendo, con una guerra genocida, con problemas medioambientales y con un marasmo generalizado, yo creo que el teatro debe alimentar algunas ilusiones. Al igual que desilusionar, tiene que alimentar algunas ilusiones. Y una de las ilusiones es de que la justicia existe. Y gran parte de las obras de teatro, precisamente de Guimerá, se basan en esa idea de que la justicia existe y que el teatro es un buen modo de comunicárselo a los demás. Muchas gracias. Bueno, pues yo iba a hablar, pero es que después de esto casi yo ya me quiero ir. Bueno, casi por alusiones de memoria estoy yo aquí. Bueno, yo soy Conchita Piña, soy editora de una editorial, lo puedo decir con mucho orgullo, de las más grandes de España, que estamos publicando teatro contemporáneo. Y decía un poco en tono de broma que vengo aquí por alusiones, porque realmente después de escuchar estas clases magistrales
que han sido acercarme yo a la figura de Ángel Guimerá, lo que se pone de manifiesto es que realmente es necesario recuperar esta memoria. No solo la memoria patrimonial de los textos, ¿no? de la bibliografía primaria, por decirlo así, sino toda esta corriente crítica. Y creo que una editorial independiente de teatro contemporáneo, con una colección de crítica y de filosofía como es Ediciones Antígona, como es mi casa editorial, pues creo que es el lugar casi natural para recoger estas reflexiones, ¿no? Así que por eso decía que casi por alusiones tengo que defender esto, pero bueno, aprovechando que tengo unos minutos no voy a extenderme mucho porque creo que es importante que se quede como este espíritu crítico, ¿no? de la figura de Guimerá. Solamente contaros un poco qué es mi editorial y qué hacemos, ¿no? Y qué sentido tiene que venga yo y hablar aquí de ella e intentar crear vínculos para recoger pues todo este legado crítico, hermenéutico y casi no solo genealógico hacia atrás, sino base de genealogía para el futuro, ¿no? Porque el teatro también tiene que ser una fuente de ilusiones y también tiene que ser, como decían los anarquistas, un elemento de reivindicación y de pensamiento, ¿no? Para nosotros el teatro, nosotros somos una editorial que llevamos 18 años publicando teatro. Una de nuestras características como editores es que somos una editorial que apuesta por la literatura dramática, sin duda trayendo todo a la imagen de Ángel Guimerá. Sin duda Ángel Guimerá es un autor de texto. Es un autor de texto teatral, está más allá de lo performático, está más allá incluso de las vanguardias, incluso con esas pequeñas tentativas, ¿no? Pero es un autor de texto. Lo bueno que tienen los autores de texto es que, como bien habéis dicho vosotros, se puede reflexionar sobre ellos, porque hay un patrimonio textual que puede permanecer más allá de una interpretación, de una puesta en escena o de un artificio dramático, ¿no? Por decirlo así, de material, ¿no? Como de puesta en escena. Entonces, bueno, relevante que Ediciones Antígona estoy aquí para hablar de esto y contaros eso, que llevamos 18 años publicando teatro, que somos una editorial que está en Madrid y que llevamos más de 250 textos de teatro, de texto contemporáneo publicados. Claro, a veces diciendo, bueno, a lo mejor Ediciones Antígona podría involucrarse en la recepción de estas obras siendo teatro contemporáneo. Siendo nosotros una editorial de teatro contemporáneo y casi ultra contemporáneo, porque una de nuestras características es que creamos a nuevos autores dramáticos. O sea, como ejemplo, por ejemplo, nosotros publicamos, seguro que lo conocéis todos, a Alberto Conejero y su Piedra Oscura antes de que nadie publicara a Alberto Conejero y la Piedra Oscura, ¿no? Y ahora Alberto Conejero es la gran figura teatral que es, no solo en España, ¿no? Pues un poco eso, que esa contemporaneidad también para nosotros es importante si sigue teniendo una contemporaneidad crítica en ese sentido, ¿no? Si es un autor que sigue vivo porque se puede seguir hablando de él, de su recepción, a lo mejor no solo en puesta en escena, como una cosa, no quiero decir anecdótica, ¿no? Por no quitarle valor a la puesta en escena, pero sí que es verdad que es importante recuperar esto del pensamiento crítico para el teatro. Y en ese sentido nos parece muy interesante porque nosotros, a la vez que la colección de teatro, tenemos una colección de crítica teatral en la que también hablamos sobre esto, ¿no? La recepción de algunos autores, el pensamiento crítico sobre algunas obras y sobre todo el sentido que tiene tenerlos ahora, ¿no? En un momento, pues eso, ¿no? En el que parece bueno, yo estoy contenta porque realmente iba a decir, en el momento en que el pensamiento parece que no importa, pero sí importa, porque una de las anécdotas más curiosas que están sucediendo ahora es que, por ejemplo, la carrera de filosofía en la Universidad Complutense es una de las más demandadas últimamente también, desde hace unos años aquí. Entonces, bueno, pues es también para nosotros un motivo de alegría porque también somos una editorial que publica filosofía y que nosotros, los tres socios, venimos de ahí, ¿no? De la filosofía y del teatro. Pues un poco contaros esto, que nosotros somos una editorial especializada en teatro, que tenemos muchas líneas de publicación, teatro contemporáneo y lo que os digo, casi teatro ultra contemporáneo, es decir, que somos como ojeadores de un equipo de fútbol que vamos buscando por los teatros obras y autores y voces nuevas de autores y autoras. Reivindicamos mucho también la figura de la autoría escrita por mujeres, de la dramaturgia escrita por mujeres, porque son nuevas voces también.
están ahí y tienen que no ser silenciadas tampoco, ¿no? Y dentro de eso, pues tenemos, aparte también lo hablábamos, que también es importante recuperar estas memorias, no solo para la crítica del presente, sino para un teatro para el aula, un teatro que permita estudiar en la escuela quiénes son estas figuras y cómo pues pueden tener muchas dimensiones, ¿no?, de lectura y de interpretación. Y nosotros en Ediciones Antígona también tenemos una línea que nosotros llamamos Teatro para el Aula, que es una línea especializada en teatro juvenil y teatro para jóvenes y adolescentes. Ahora también estamos abriendo una colección de teatro infantil, pero bueno, creo que también al hilo de esto la figura de Ángel Guimerá sería importante también recuperarla para la escuela, ¿no? Me parece interesantísimo que esté publicado el teatro en catalán y que se esté replanteando publicar una recopilación de obras traducidas al castellano. Yo desde aquí, claro, me postulo para ser la editorial en la que penséis si alguien desde algún sitio decide arrancar este proyecto, porque creo que Antígona, que mi casa editorial es una buena casa para acoger esta investigación. Y me gustaría también que fueran ediciones críticas, que se recogieran estudios sobre la obra, que se recogiera como esta doble vertiente, ¿no?, que tiene, que las cosas no son unívocas, ¿no?, que las cosas no son maniqueas, ni buenas ni malas, ni los autores son fascistas o son de izquierdas, sino que hay muchas lecturas y que casi siempre las lecturas van en favor, van como ligadas al momento histórico, ¿no? Y entonces, si conservamos este patrimonio, eso nos va a permitir siempre tener una reflexión sobre el pasado que inevitablemente pues condiciona el futuro, ¿no? Yo no quiero decir nada más porque poco más tengo que decir. Os invito a que visitéis la editorial. Estoy muy contenta de que hayan pensado en mi nombre y en Antígona para venir hoy aquí a charlar, y sobre todo que me ofrezcáis el regalo de ser una de las privilegiadas que se pueda acercar en castellano a la figura y al nombre de Ángel Guimerá. Así que nada, muchísimas gracias. Aquí tenemos también la posibilidad de que sea ella quien edite el premio, los premiados del premio. También, claro, nosotros publicamos muchos, nos hacemos cargo de la edición de muchos premios de teatro también. Porque no es lo mismo publicar aquí que en Madrid y dentro de una editorial como la de ustedes. Claro. Bueno, nosotros estaríamos encantados, o sea que... Yo también lo dejo así en el aire. Sí. O sesgo del movimiento independentista catalán. ¿Me lo preguntas a mí? Sí, como decía que era nacionalista. Pues claro. De ahí, bueno, aquí hay personas más expertas en su obra, pero de ahí, por ejemplo, que haya dos momentos esenciales. Primero, el género al que se adscribe, que es la tragedia histórica. Eso es muy importante porque lo vemos en otros nacionalismos europeos y lo vemos... Porque ahora no vamos a dar una clase de nacionalismo, pero no hay que decir el nacionalismo catalán como si fuera un nacionalismo distinto a corrientes similares en el resto de Europa en esa época. Es toda una corriente que la base fundamental ideológica, y por eso en muchas ocasiones Guimerá es un claro representante de esta corriente, es que la sociedad moderna nos está quitando nuestra identidad como comunidad. Esa es la base, básicamente, del nacionalismo, vamos a llamarlo, nos está quitando la lengua, nos está quitando las tradiciones, etc. Entonces, en primer lugar, por supuesto que la obra de Guimerá alimenta ese sentimiento porque además fue en el que se crió. Hay que recordar que sus primeros poemas los publica en una revista que es la piedra de toque del nuevo catalanismo, y sobre todo la participación en una institución que a nosotros nos suena muy poco interesante o nos suena hasta cursi, que serían los Juegos Florales. Pero cuidado, es que los Juegos Florales es un mecanismo que es muy importante en la corona catalano-aragonesa, porque se celebraba y bueno, se organizaba, venían poetas, juglares y trovadores de toda Europa, y ahí se elegía al
maestro Maestre. o del buen trovador o del gai saber. Del gai saber, que es, como en muchas ocasiones encontramos la definición de poesía, que es la definición provenzal a la que se ascribe, digamos, la reivindicación catalana. Entonces, claro, cuando... Independentista. Independentista catalán. No, vamos a ver. Lo que quiero decirte es que para sentimientos de reivindicación nacionalista en el siglo XIX, en el que se reivindica la comunidad y que se ve algunos episodios en los que esa comunidad fue atacada y fue desposeída, por eso es tan importante, maestro Leguer, que sea en la Guerra de Secesión Española, que sea precisamente en el ataque borbónico, en la digamos, eliminación de muchos de los aspectos estatutarios que tenían. Porque es que no, me voy a meter en un berenjenal, pero me voy a meter. Pero seré breve. La conformación de España como nación no termina hasta el siglo XIX o finales del XVIII. No termina. Y hay muchísimas comunidades que tienen unos derechos forales, unos derechos propios, y que el centralismo borbónico poco a poco va eliminando, y que esas comunidades entienden como un ataque a su identidad diferencial. Vamos a suponer que, y voy a ponerlo en el caso canario, y ya les dije que me iba a meter en un berenjenal, que me estoy metiendo. Como si aquí se hubiese mantenido la lengua aborigen, y tuviésemos, al Estado no le importaba que tú tuvieras tu lengua aborigen, que tuvieras tus puertos francos. No, eso es una parte diferencial de la comunidad canaria. Y que de repente, en el siglo XVIII, comience un proceso que todavía sigue y que ahora estamos sufriendo, que se llama centralismo. Parece que no hay nada fuera de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Y ese centralismo borbónico, copiado del centralismo francés, de los Borbones franceses, que eliminaron todo el elemento diferencial, y si no, vete a la Provenza o vete a la Bretaña para que tú veas los movimientos que hay allí, muy similares a los nuestros, pues es como si en Canarias te hubieran prohibido, así de repente te hubiesen dicho, mira, fuera el Puerto Franco, tu lengua me parece muy bien, es aborigen, pero es menor, yo no sé qué. Entonces, hay comunidades que reaccionan porque históricamente han estado muy cohesionadas. Que eso haya llevado a la construcción de un relato en el que se han olvidado de Aragón y se ha vinculado todo a la parte mediterránea levantina, porque Aragón está por otro lado, cuando era el centro, a inventarse una Edad Media o a inventarse una pureza en la que, por desgracia, siempre siguen ganando los mismos, que es esa burguesía. Eso lo habían dicho los catalanes anarquistas desde un principio. Quien se termina salvando en todos estos procesos son la burguesía capaz de venderse al diablo cada vez que pueda, y que se arroga una serie de identidades, pero luego si tiene que cambiarla, contemporizarla y demás, lo hace. Entonces, es un problema muy complejo. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero es un problema bastante complicado. Pero a la pregunta, la pregunta directa, ¿es independentista? Hay una relación en su obra. Lo que te puedo decir es que su obra puede ser leída, dependiendo de quién la lea, como una obra de reivindicación de la identidad propia y exacerbarla hasta el independentismo sin ningún problema. Pero como podría cogerla un burgués católico, catalán, de toda la vida, que además alimentó su fortuna con los esclavos de Cuba, a través de las plantaciones de Cuba, como hay muchas buenas familias barcelonesas que vivieron de la esclavitud cubana, y de repente aparece y reivindica a un Guimerá de las purezas lingüísticas y literarias, pero no políticas. Eso se puede dar. Pero no depende de Guimerá. El pobre Guimerá estaba, mira el despachito en el que estaba. Eso nos indica perfectamente de cómo hay que leer a Guimerá. Ahora, la obra, desgraciadamente, la obra sirve para todo, lo mismo para un roto que para un descosido. Y ya me callo. Ya. Muchísimas gracias a las tres, a los tres.
Me han encantado las 3 intervenciones. Me ha gustado mucho el recorrido histórico de qué ha sucedido con Guimerá en esta ciudad, en su tierra natal, y me hace reflexionar sobre la memoria y el trasvase de información de lo que se hace desde las administraciones públicas, desde los colectivos sociales, académicos, con nuestras figuras, ¿no? Porque cuando iniciamos el camino de lanzarnos a un centenario Guimerá, ¿no? Hay de repente un vacío tremendo de decir, bueno, ¿de dónde partimos? Y un ejercicio de investigación detectivesco, de repente, de buscar por aquí, por allá, intentar dar con gente para saber qué es lo que se ha hecho, ¿no? Y de dónde partir. Entonces, todo ese trasvase que comentábamos antes, generacional, de gente que ha trabajado por Guimerá, pero bueno, Guimerá puede ser un ejemplo y pueden serlo tantos otros, ¿no? ¿Qué ha pasado con el teatro canario, ¿no? Es una tarea pendiente y muy ingente, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer, hay todavía recopilación de ediciones en castellano que una de las líneas de trabajo del centenario, aprovecho para decirlo también por mención, es la recopilación de esas ediciones en castellano que estaban por todo el territorio peninsular y se han localizado, se han adquirido y van a formar parte de ese fondo histórico de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz para ampliar el fondo, ¿no? Pero eso se va a ayudar a crear un archivo que van a poder solo acceder ciertas personas pidiendo, bueno, haciendo una solicitud, ¿no? Hay una tarea todavía ahí de reedición y de acercamiento, por lo menos de origen de los textos en castellano, ¿no? Sin ningún tipo de artificio mayor o de opinión crítica, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Oye, primero vamos a leer al Guimerá original y a partir de ahí vamos a dar el paso más de análisis de la obra, de críticas, de versiones contemporáneas y un poco el ejercicio que se está haciendo en este marco, ¿no? Ayer teníamos la lectura dramatizada del texto original de María Rosa. Un camino, como decía el alcalde ayer también, que pasa por una siguiente fase de la versión contemporánea, ¿no? De esa revisión de Arantxa Coello que se va a estrenar en noviembre de este mismo año. Entonces, queda mucho camino por recorrer, pero me alegra que por lo menos este año y estas jornadas den la oportunidad de reencontrar a esas personas que han trabajado por Guimerá en algún momento y que esto sirva para ponernos a andar y materializar cosas, ¿no? Y sacar a la luz esos trabajos que han salido en algún momento y que se han olvidado y que tienen que estar de alguna forma digitalmente o en las bibliotecas para que permanezca para las siguientes generaciones, ¿no? Y que dentro de 100 años más quien quiera hacer un doble centenario de Guimerá pues sepa de dónde partir, ¿no? Y que hay un trabajo y una tarea ya hecha. Nada, simplemente eso, que muchas gracias por las intervenciones. Yo quería simplemente matizar una cosita, que yo creo que el principal objetivo que podemos tener ahora aquí es realmente si sentimos a Guimerá canario, ¿no? Porque eso sería lo primero. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque independientemente de que su obra se haya escrito en catalán, realmente la vinculación que tiene él con Canarias es mínima y lo único, el accidente de que sus padres vino aquí, se casó con una canaria y él nació aquí. Si llega a nacer 7 años después, hubiese nacido en el Vendrell. Entonces, ¿realmente nos interesa a nosotros reclamar a Guimerá como un personaje ilustre? ¿O simplemente se le puso el nombre al Teatro Guimerá porque como Pérez Galdós tenía un teatro allí, aquí había que ponerle algo a alguien que fuese de Tenerife, que tuviese la envergadura en ese momento que tuvo Pérez Galdós? Eso es una decisión. Y por eso decía yo que el planteamiento tiene que cambiar radicalmente. Pero si nosotros queremos reivindicar a Ángel Guimerá, tendremos primero que reivindicar la obra en castellano, para que se pueda leer en castellano, para que la podamos leer todos aquí. Y a lo mejor
yo estoy de acuerdo con él que hay obras que sí, que son, o sea, una labor histórica el volver a plantearlas, pero que algunas de ellas, las traducciones también en su momento fueron rápidas para después llevar al teatro y tal, y que no fueron grandes traducciones que se podían volver a revisar e incluso poder hacer publicaciones como La hija del mar de Sergi Belbel, que es una adaptación maravillosa, muy moderna, y que también podría editarse para entrar, digamos, en el autor desde lo contemporáneo. ¿Vale? O sea que hay mucho trabajo, pero la parte de hacerlo en español nos toca a nosotros si queremos reivindicar a Ángel Guimerá, porque no lo va a reivindicar nadie más en España, lo reivindicamos nosotros como autor también, digamos, nacional, o se queda como un autor catalán, que es lo que es ahora mismo. Sí, bueno, claro. Yo entiendo lo que planteas. Yo entiendo lo que planteas. Es una cuestión identitaria. Es nuestro, es de aquellos. Lo revitalizamos aquí en Canarias. Fíjate todo el sustrato. Yo hoy me he quedado maravillado con vuestras intervenciones, la tuya también, por supuesto, pero Madrid ya la conocía, pero aquí me quedo maravillado y entiendo que tu aportación ahora, en este momento, fuera de las charlas, apunte a consolidamos Guimerá con visión de futuro, lo sentimos nuestro, va por ahí, apunta por ahí, supongo, ¿no? Y qué se puede hacer. Y si es vigente, y sale siempre este tema, y si cuidamos el patrimonio, y si editamos, claro, pero pienso también, por algo que apuntabas tú interesantemente, es hacer una lectura sobre si es independentista o no, bueno, y los del sindicato revolucionario de la CNT, que se hacen con el sindicato del espectáculo en Barcelona, pues lo sienten suyo, pero también lo están leyendo de otra manera, ¿no? Claro. ¿De quién es Guimerá? Es hijo de su padre y de su madre. Y no lo digo gratuitamente esto, ¿eh? ¿Qué se sabe de Margarita Jorge? ¿Qué se sabe de Margarita Jorge? No he logrado todavía que me llegue alguna información directamente. Estoy muy contento de que la familia Guimerá se haya implicado tanto en el proyecto, ¿no? Pero ¿y de su madre? Que ha salido alguna referencia aquí a la mujer canaria, de esa mujer canaria, que además ha alimentado, perdón, ahora ya se me va la olla, sí, tú. soy consciente, sí, pero ha alimentado hasta lecturas, es que lo bonito es esto, los buenos autores generan lecturas diversas, variadas y en contextos diversos, y se hablará de Cervantes siempre, ¿eh? y se aportarán informaciones nuevas y visiones diferentes, y en el teatro todavía más porque se le da, bueno, por la cuestión plástica y viva que supone el convivium que dice Dubati, ¿no? En escena, ¿no? Sí, sí. Ese hecho, bueno. No me quiero meter, tú eres muy hábil, eres un buen hortelano, te has metido en un berenjenal, pero es que manejas muy bien la cuestión hortícola, yo no. Quiero decir que hay temas como este, como el de... Sí, que agradezco yo agradezco mucho la implicación que ha tenido la familia y tiene, y deseo que sea futura en este sentido, que dé fruto la parte Guimerá, ¿no? Pero la parte de esta mujer que ha alimentado ahora, y ha cogido el hilo mientras me enrollaba por aquí, unas lecturas de tantas que ha generado la obra de Guimerá, apunta a diferentes mitos que son recurrentes en su propia obra, y uno es el mito de la orfandad. Porque saben muchos personajes huérfanos que de alguna forma, pero esto también es propio de la literatura romántica en la que se ha formado, ¿eh? Pero bueno, sirve para que a veces se le tumbe en el diván y se haga una lectura freudiana, como quieras, de decir, bueno, las obsesiones de este hombre y sobre todo el interés que tiene la crítica por encontrar claves de interpretación que sean de aquellas, bueno, novedosas y que se fijen y tal y cual. Y entonces se hace una lectura sobre
lo que se dice en catalán, està emmarat. ¿Cómo se dice en castellano? Oye, como es de León, es mi traductora vital. Es mi mujer, ¿eh? Sí, enmadrado, sí, estaba muy enmadrado. Quiere decir que, bueno, le afecta la muerte de la madre, caray, es un pilar muy importante la madre para todas las personas, y a él también. Pero bueno, sirve para reconocer, esto se hace, ¿eh? Hasta que llega Roland Barthes y dice, se acabó. Y aquí estáis hablando más los críticos, dejad, se muere el autor y vamos a la obra, ¿no? Pero en el 68. Pues bueno, la mujer, si vamos a hablar de esta dependencia, si quieres tú, o esta importancia que tuvo la madre en la figura de la madre de Margarita Jorge, ¿no? En Guimerá, vamos a saber algo de ella, ¿no? No sabemos nada. Y ahí lo dejo. No sabemos nada. Yo no sé qué archivo ir a buscar información sobre Margarita Jorge, que me interesa mucho. Un apunte. Cuando viene Josep Miracle aquí, sufragado por una institución, eso es importante, no es porque sea catalán, pasa en muchas partes. Animo a que las instituciones también sufraguen los estudios y la recuperación de Guimerá. Él viene, y lo voy a decir, porque el Institut d'Estudis Catalans le dice, vete para allá que te pago el hotel. Es una forma de decirlo. Quiere decir, tú trabaja esto. Y sale en el 58, en pleno franquismo, la biografía, la más documentada. Si tú quieres, es una geografía. Porque él es de una generación en la que le toca de alguna forma sublimar al personaje. Cuando se llega y descubre, tú lo apuntaste, pero me alargo mucho, ¿verdad? No, por favor. Lo apuntaste y dices, mira, hay una equivocación. Ayer estuvimos en el Ateneo qué casual, no sabía. Cuando el Ateneo publica el catálogo aquel, no recuerdo en qué año, con una efeméride, lo hace venir. En el 82. Bueno. 82. Dices, mira, se equivoca de la fecha. En la fecha no se equivocaba, ¿eh? ¿Sabes? Conoces la historia, ¿no? No. Pues Guimerá falsea su fecha de nacimiento. Miracle lo descubre aquí, no puede obviarlo. Descubre que nació antes de que Guimerá apuntase falsas fechas de nacimiento. El 47 es una, otras son el 49. Y caen, claro, en ese error caen muchos biógrafos. ¿Qué pasaba ahí detrás? Pues que el padre de Guimerá no reconoció a los dos chicos hasta que tuvieron 8 o 9 años. Y que Guimerá es hijo de un matrimonio que no ha sancionado en el sentido legal, su relación. Bueno, eso está ahí. Y que Guimerá no nace accidentalmente. Yo no sé qué es nacer accidentalmente, porque no me lo preguntaron antes de nacer. No, hombre, decía que podía haber nacido aquí como podía haber nacido en el Vendrell si hubiese nacido más tarde. Todos, Isabel. Yo podía haber nacido en Calcuta y no estaría hablando aquí. O sea que vamos a nacer yo solo hubiese podido nacer aquí. Vamos a nacer todos accidentalmente en algún lugar. Bien, es un poco, perdona que haya implicado. No. He entendido en qué sentido lo has dicho, ¿no? Sí. Muchas gracias, estoy muy satisfecho, de verdad, por las 3 intervenciones de hoy. Me voy con muchos apuntes a casa. Yo de todas maneras me voy a poner a buscar. Yo quería apuntar solamente una cosa a raíz precisamente de la pregunta de Isabel y de tu respuesta. Yo creo que no es una cuestión de propiedad. O sea, Guimerá pertenece al teatro, pertenece a la literatura, pertenece al arte. Ninguna otra comunidad autónoma lo habrá reivindicado, pero aquí sí hay personas y movimientos, etcétera, que entienden desde los años 50-60 el Instituto de Estudios Canarios inspiró una serie de trabajos precisamente y con ediciones Goya, es decir, aquí ha habido un interés, pero de todas formas pertenece al teatro y lo importante sería, y es una propuesta que añado a la en combinación con Antígona, también de Conchita, que es que lo importante sería, aparte de las traducciones de las obras, que pasara al currículo escolar, en la parte de literatura canaria. No es difícil seleccionar buenos fragmentos y hacer traducción de buenos fragmentos. Y obviar un poco de lo incidental o no incidental del nacimiento. Lo importante es que aquí hay un sentimiento, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife,
hay un sentimiento, porque cuando le poníamos el sombrero a la cabeza de Ángel Guimerá aquí fuera, el MAE, que es una persona, director de la Escuela Montessori durante mucho tiempo, persona admirable y además agente clandestino durante el franquismo, él era el que traía la documentación de Francia dentro de un muñeco de peluche que traía su compañera Nieves. Es una persona que sentía a Ángel Guimerá como propio, que es ficticio, pero igual que Stratford on Avon cuando reivindica a Shakespeare, ¿no? ¿Qué pasó? Y solo te dejó la cama y abandonó a la mujer allí y él estuvo en Londres todo el rato. O sea, no, yo creo que hay que obviar eso y decir, venga, el teatro necesita ser reivindicado, el teatro necesita ser divulgado, ser leído, ser representado. ¿Que la excusa es que nació aquí y estuvo aquí unos años? Pues estupenda excusa, podría haber sido otra, pero es esta. Porque es que te quedas asombrado cuando lees este libro. Yo, en la parte final, vienen precisamente las traducciones. O sea, ¿qué pasa? Que se lo puede apropiar Hitler y no nos lo podemos apropiar nosotros. Se lo puede apropiar Mussolini y no nosotros. Se lo puede apropiar, ¿qué te digo yo? La cantidad de compositores de ópera que cogieron algunos de sus textos para óperas y operetas. Y no lo podemos... Que tenemos una razón. Y que yo creo que... Ahora apuntabas una cosa que yo desconocía, lo del reconocimiento legal, y eso es un dato que me ayuda ahora a entender algunas cosas también, mucho. Por ejemplo, ese elemento de orfandad, porque yo imagino que esa parte de aunque parezca que antes no era tan importante, en determinados círculos sí podía ser importante ese no reconocimiento legal, aunque fuera tardío. No, yo no. Yo con recuperarnos del 19 canario tengo suficiente. Me gustaría compartirlo contigo. Sí. Me di cuenta ayer en San Cristóbal de la Laguna, visitando el Museo de Historia, hablando con un segurata, que es genial la vida, que estaba, yo me meto dentro de un edificio de estos, digo, a ver cómo vive la gente. No, mujer, no sé, solo faltaría, muchas gracias, En serio, es la pasión que me domina. Entro en un edificio de estos tan bonitos que hay en la calle Real, pero veo que es una casa particular, ¿no? Dentro, voy a ver cómo han resuelto para vivir la gente. Y paso, saludo al de seguridad, digo, hola, buenos días, y paso para adentro, y claro... Pensó, bueno, este tiene pinta un poco de guiri, no sé, pum, vamos a ver qué pasa. Y estuvimos hablando un largo rato y tendido. Estaba súper, es que rompí el esquema habitual que tenemos de seguridad. Era un tío súper documentado sobre toda la cuestión de la prerromanización de todos los guanches y tal de Canarias. Estuvimos hablando largo y tendido, mi mujer ya estaba en las quimbambas pensando, ¿qué caray está haciendo este hombre hablando con él de seguridad? Y me mandó no solo al Museo de Historia de Canarias, sino a la otra institución que trabaja con cuestiones además no solo de estudios de Canarias, CEDOCAM. El CEDOCAM. Madre mía, además, cómo me acogieron de verdad, bestial. Y ya me encontraron unas cartas que, bueno, fenomenal. ¿A dónde voy? También se me fue la castaña otra vez, ¿Ves? El hijo, o sea, reconocimiento posterior al nacimiento. Sí. No. Ah, sí. Hay otro mito que ha servido para interpretar en un momento determinado, bueno, por eso hay quien dice, bueno, Guimerá es un precedente del independentismo, esto es muy fácil de decir en el 2017, Guimerá no se cuestiona nunca el Estado español, se cuestiona esto que has apuntado tú con mucha sabiduría, que es la concepción centralista de España. Él tiene en sus discursos patrióticos no encontrarás nunca un elemento de carácter independentista. Pero claro, España no solo es borbónica, sino que además tiene el fantasma de la pérdida de las colonias, ¿no? Quiero decir que aquí hay muchas cosas. Para interpretar Guimerá, y aquí ya corto, también se lee el mito del mestizaje, que
Pero claro, es que lo que yo reflexionaba ayer a partir de lo que veía es que él ha mamado en su casa el mestizaje. Pero es que Canarias es mestiza. Pero, no sé, vosotros lo sabéis, yo la vivo mestiza con esa mezcolanza de culturas que se han ido integrando en la isla por diferentes razones y en diferentes momentos. No tenía que ser extraño. Otra cuestión es cómo lo utiliza él. Con Amores Imposibles, bueno, esto es que es muy rentable, ¿no? Hacer un Romeo y Julieta, pues hacer un Said y una Blanca funciona teatralmente, ¿no? Pero bueno, el mestizaje lo lleva él en la sangre. Pero se leyó muchas veces como la facilidad o no de integración a algunos sectores que podrían defender desde el catalanismo, pasan todos los nacionalismos, esa cuestión excluyente, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú de dónde eres? Sí. Canario, nacido accidentalmente y estaba igual. Yo quiero decir una cosa con respecto a... Se ha ido un poco, pero lo retomo, ¿no? Que con la idea de las traducciones y de la apropiación de un autor a una ciudad o lo que sea, ¿no? Se está dando ahora en teatro, porque lo conozco muy bien, como esta necesidad de que, como la libre circulación en España de los textos teatrales, ¿no? Entonces hay dentro... El teatro español en general tiene muchísimo interés fuera de España. Lo digo porque yo soy agente de autores teatrales y me piden muchísimos autores fuera de España. Quiero decir que hay una corriente de traducción al inglés, al francés, al italiano, al rumano, al japonés, al chino, de autoría contemporánea. Pero otra cosa más interesante, que va un poco en la línea de descentralizar el teatro, porque tú decías el teatro es teatro, da igual de donde sea, también hay una corriente que se está como incentivando ahora y parte también de parte de los editores, que es traducir a distintas lenguas de España, no voy a decir Estado español, de España, ¿no? Y yo te lo digo porque yo tengo obras de autores catalanes que han escrito en catalán traducidas al castellano. Y tengo... de gallego también tiene. Y del gallego no sé si tengo alguna cosa traducida al castellano, pero vamos, del catalán seguro, que autores que escriben en catalán están publicados en castellano. Y una cosa fantástica que me está pasando ahora es que vamos a abrir también otro canal de traducción entre teatro en castellano y teatro en euskera. Y teatro en euskera, teatro castellano. O sea que un poco... La anécdota ya da igual, lo que interesa es que el teatro actual ha ganado un valor y una reivindicación que está más allá de quién lo escriba y de dónde se escriba. Entonces, más allá de eso, sería importante que se traduzca por muchas cosas y también por chascarrillo, porque está de moda. Sí. Muy bien. Yo solamente añadir una cosa para el pensamiento de Guimerá sobre la nación catalana. Está más cercano al federalismo de Pi y Margall que a cualquier cuestión contemporánea de independentismo. Y ahí tiene algo que ver mucho un canario que rompió y salió del ejército y se convirtió, y bueno, fue el que trasladó, bueno, esos son los chismorreos, pero Zenaido seguro que sabe más que yo, el que trasladó la bomba desde París hasta Barcelona para dársela a Mateo Morral, fue un canario. O sea, que tenemos nosotros también una tradición antimonárquica importante contra los contra Alfonso. Entonces, es ese humus en el que está pensando Guimerá. O sea, ese es su nicho lector e ideológico, este tipo de miradas federalistas. Porque todavía la independencia, o sea, los nacionalismos europeos no tienen todavía la idea de la independencia como Estado, porque no tienen una idea de Estado, todavía tienen la idea decimonónica de la nación. ¿Entiendes? O sea, que por eso te decía que era muy complicado, pero Pi y Margall podría darte una pista sobre cuál es el pensamiento que subyace en la obra ideológicamente interpretada de Guimerá. Pero bueno, que hay que leerlo y que hay que representarlo y que hay que editarlo. Yo creo que ya. Como no hay más, Muchas gracias.